La mañana del 15 de marzo amaneció despejada en Guadalajara, con ese sol brillante que parecía bendecir cualquier celebración. Rosa Mendoza se miraba al espejo del salón nupcial del Hotel Fiesta Americana, ajustándose el velo mientras sus damas de honor revoloteaban a su alrededor como mariposas blancas. Tenía 28 años y por fin se casaba con Francisco Herrera, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás en una conferencia de negocios en la Ciudad de México. «Estás hermosa, prima», le dijo Claudia, su prima favorita, acomodándole un mechón rebelde detrás de la oreja. «Francisco es un hombre afortunado». Rosa sonrió, pero había una sombra de nerviosismo en sus ojos color miel. No era el típico nerviosismo de novia, era algo más profundo, una intuición que había intentado ignorar durante semanas. Francisco había estado distante últimamente, respondiendo llamadas fuera de la habitación y mirando su teléfono con una expresión que ella no lograba descifrar. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde en la parroquia de San Francisco de Asís, una iglesia colonial en el centro histórico que Rosa había soñado desde niña. Los invitados comenzaban a llegar, familiares de Querétaro, amigos de la universidad, colegas del despacho de arquitectura donde trabajaba. Todo parecía perfecto. 2 horas antes de la ceremonia, Rosa bajó al lobby del hotel para verificar los últimos detalles con la coordinadora de eventos. Llevaba puesto un vestido blanco sencillo, reservando su traje de novia para el momento culminante. Mientras revisaba el menú de la recepción, una mujer se le acercó. Era delgada, de unos 35 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos oscuros que reflejaban una mezcla de determinación y dolor. Vestía jeans y una blusa azul marino, completamente fuera de lugar entre los invitados elegantemente vestidos. «¿Rosa Mendoza?», preguntó la mujer con voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿La conozco?». La mujer respiró hondo, como reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. «Me llamo Patricia Solís. Necesito hablar contigo. Es sobre Francisco». El corazón de Rosa se aceleró. Algo en el tono de esa mujer le erizó la piel. «¿Qué pasa con Francisco? ¿Lo conoce?». Patricia miró alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Mi hijo es el hijo de tu esposo». Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que amenazaban con convertirse en olas. Rosa sintió que el piso se movía bajo sus pies. Por un momento, pensó que había escuchado mal. «¿Disculpe? ¿Qué dijo?». «Francisco Herrera es el padre de mi hijo Mateo. Tiene 4 años. Sé que esto es terrible. Sé que tu boda es hoy, pero no podía seguir callada. Él nos abandonó cuando me embaracé, y desde entonces apenas nos ha dado dinero para sobrevivir. He intentado hablar con él durante meses, pero me ignora. Cuando supe que se casaba hoy, decidí que tenías derecho a saberlo». Rosa sintió náuseas. Las luces del lobby parecían demasiado brillantes, el ruido de fondo demasiado fuerte. Se apoyó en una columna cercana. «Tiene que ser un error. Francisco nunca me mencionó». «No es un error», interrumpió Patricia sacando su teléfono. «Tengo pruebas, mensajes, fotografías, transferencias bancarias esporádicas, y si lo dudas, Mateo es idéntico a él». Le mostró una foto a Rosa. Un niño pequeño con cabello oscuro y rizado, ojos verdes brillantes, y una sonrisa que era innegablemente familiar. Los mismos rasgos que Rosa había admirado en Francisco, la forma de la nariz, la curva de las cejas, incluso el hoyuelo en la mejilla izquierda. «Dios mío», susurró Rosa sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «Lo siento mucho», dijo Patricia, y su voz sonaba genuinamente arrepentida. «Sé que esto destruye tu día, pero pensé que era peor que te casaras sin saberlo. Mateo merece un padre presente, y tú mereces la verdad». Rosa no podía procesar lo que estaba escuchando. Su mente corría en círculos, tratando de encontrar una explicación alternativa, una razón lógica que desmintiera todo esto. Pero las piezas comenzaban a encajar, las llamadas misteriosas, los viajes repentinos a León que Francisco justificaba como reuniones de trabajo, las ausencias inexplicables los fines de semana. ¿Cuándo estuvieron juntos?», preguntó Rosa, odiándose a sí misma por querer conocer los detalles. «Hace 5 años. Trabajé como recepcionista en su empresa de construcción en León. Tuvimos una relación durante 8 meses. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que no estaba listo para ser padre, que su carrera era su prioridad.
Me ofreció dinero para un aborto. Me negué. Dejó la empresa 2 semanas después y se mudó a Guadalajara. Desde entonces, solo he recibido depósitos ocasionales, nunca suficientes, y ningún contacto directo. Rosa cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Todas las conversaciones sobre el futuro, los planes de tener hijos en 2 años, la casa que estaban comprando en Zapopan, todo parecía ahora una mentira elaborada. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Rosa finalmente, su voz apenas un susurro. «Nada. Solo quería que supieras la verdad. Lo que hagas con esta información es tu decisión. Pero Mateo merece conocer a su padre, y Francisco necesita asumir su responsabilidad, no solo económicamente, sino emocionalmente. Un niño no puede crecer pensando que su padre lo abandonó porque no era suficiente». Patricia le entregó una tarjeta con su número de teléfono. «Si decides hablar conmigo después de procesar todo esto, aquí está mi contacto. De nuevo, lo siento mucho. Sé que esto no es justo para ti». Y con eso, Patricia se dio la vuelta y salió del hotel, dejando a Rosa paralizada en medio del lobby, con una tarjeta arrugada en la mano y un mundo de certezas destruidas. Rosa subió lentamente a su habitación, esquivando a los invitados que comenzaban a llegar. Necesitaba pensar, necesitaba confrontar a Francisco, pero sobre todo necesitaba decidir qué hacer con las siguientes 3 horas que la separaban de su ceremonia nupcial. Cuando llegó a la suite, se encerró en el baño y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Su maquillaje perfecto se arruinó, y no le importó. Rosa llamó a Francisco desde el baño, con las manos temblando mientras marcaba su número. Él contestó al tercer tono, su voz alegre y despreocupada. «Mi amor, ¿todo bien? Estoy en la iglesia revisando que todo esté listo. En 2 horas serás mi esposa. Necesito verte ahora en mi habitación», dijo Rosa intentando mantener la compostura. «¿Pasa algo? ¿Estás nerviosa?» «Francisco, necesito verte ahora», repitió, esta vez con más firmeza. «Es urgente». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Está bien, voy para allá, dame 15 minutos». Rosa se lavó la cara y se miró en el espejo. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero había una nueva determinación en su mirada. No podía casarse sin aclarar esto. No podía comenzar una vida basada en mentiras. Cuando Francisco llegó a la habitación, su expresión cambió inmediatamente al verla. «¿Qué pasó? Te ves terrible», dijo, acercándose para abrazarla. Rosa dio un paso atrás. «Necesito que me digas la verdad sobre Patricia Solís». El rostro de Francisco se puso pálido. Fue una reacción instantánea e involuntaria que confirmó todo lo que Rosa necesitaba saber. «¿Quién te habló de...?» comenzó a decir, pero se detuvo, dándose cuenta de que ya era demasiado tarde para negarlo. «Ella estuvo aquí hace media hora. Me contó todo. Sobre Mateo, sobre cómo lo abandonaste, sobre las mentiras. ¿Es verdad?» Francisco se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. «Es verdad», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Pero fue antes de conocerte, Rosa. Fue un error de juventud». «¿Un error de juventud?». Rosa sintió la rabia burbujeando en su interior. «Tienes un hijo de 4 años y nunca pensaste en mencionarlo. En ningún momento durante estos 3 años consideraste que yo tenía derecho a saberlo». «Tenía miedo de perderte», dijo Francisco, levantando la vista para mirarla. «Cuando te conocí, me di cuenta de que eras la mujer de mi vida. Sabía que si te contaba sobre Patricia y Mateo, huirías. La mayoría de las mujeres lo haría. Así que decidiste mentir. Decidiste construir nuestra relación sobre secretos. No fue así. Al principio pensé en decírtelo, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo me acobardaba. Y luego pasó tanto tiempo que ya no sabía cómo sacarlo. Se convirtió en este secreto que cargaba solo». Rosa caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de Guadalajara extendiéndose bajo el cielo de marzo. Las calles estaban llenas de vida, gente que seguía con sus rutinas mientras su mundo se desmoronaba. «¿La sigues viendo?», preguntó sin voltear. «No, le envío dinero cada mes, pero no la veo. No he visto a Mateo desde que tenía unos meses». «¿Y cómo puedes vivir con eso? ¿Cómo puedes dormir sabiendo que tienes un hijo que no conoces?». Francisco se levantó y se acercó a ella, pero Rosa levantó una mano para detenerlo. «Al principio fue difícil.
admitió él. Pero me convencí de que era lo mejor para todos. Patricia tiene una familia que la apoya, y yo no estaba listo para ser padre. Pensé que el dinero era suficiente. El dinero nunca es suficiente, Francisco. Ese niño necesita un padre, no cheques ocasionales. Lo sé ahora, pero en ese momento solo pensaba en mi carrera, en construir mi empresa, en ser alguien. No quería cargar con responsabilidades que sentía que me frenarían. Rosa finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos, antes llenos de amor y admiración, ahora solo reflejaban decepción. ¿Y qué pasa ahora? Nuestra boda es en menos de 2 horas. Hay 200 invitados esperando. Mis padres pagaron una fortuna. Reservamos luna de miel en Cancún. ¿Qué se supone que hagamos? Podemos seguir adelante, dijo Francisco dando un paso hacia ella. Rosa, te amo. Sé que cometí un error terrible al no contarte, pero mi pasado no tiene que destruir nuestro futuro. Podemos casarnos, podemos seguir con nuestros planes, y yo me encargaré de Patricia y Mateo adecuadamente. Puedo aumentar la pensión. Puedo visitarlo regularmente si eso es lo que quieres. Pero no dejes que esto nos destruya. Rosa sintió náuseas de nuevo. La facilidad con la que Francisco proponía seguir adelante, como si nada la horrorizaba. ¿Crees que puedo casarme contigo ahora, después de esto? Sé que es mucho pedir, pero piénsalo. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. Los últimos 3 años no fueron una mentira. Mi amor por ti es real. El hecho de que tenga un hijo de una relación anterior no cambia lo que siento por ti. No es solo que tengas un hijo, Francisco, es que me mentiste durante años. Es que ese niño ha crecido sin padre porque decidiste que tu comodidad era más importante que tu responsabilidad. ¿Qué me garantiza que no me mentirás sobre otras cosas? ¿Qué me garantiza que realmente conoces al hombre con el que estaba a punto de casarme? Francisco se acercó y tomó sus manos. Ella no las retiró, pero tampoco respondió al gesto. Rosa, por favor, sé que la cagué, sé que tomé decisiones egoístas, pero he cambiado. Tú me has cambiado. Contigo quiero ser mejor hombre. Dame la oportunidad de demostrártelo. Rosa cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Parte de ella quería creerle. Quería aferrarse a la fantasía de que todo podría solucionarse. Pero otra parte, la parte más sabia y fuerte, sabía que casarse ahora sería un error monumental. Necesito tiempo, dijo finalmente, liberando sus manos. No puedo casarme hoy. No puedo pararme frente a un altar y prometer amarte y respetarte cuando ni siquiera sé quién eres realmente. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a cancelar la boda? Voy a posponerla. Necesito procesar esto. Necesito hablar con Patricia. Necesito entender la magnitud de lo que has hecho. Y tú necesitas tomar responsabilidad de verdad por tu hijo. Rosa, por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo después de la boda. No, Francisco. Así no es como funciona. O enfrentamos esto ahora, o nunca podremos tener una relación honesta. Francisco se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Rosa podía ver sus hombros temblando, pero no sintió el impulso de consolarlo. En ese momento, solo podía pensar en Patricia, en Mateo, en todas las personas afectadas por las decisiones egoístas de este hombre que creía conocer. Voy a hablar con mis padres y los organizadores, dijo Rosa, dirigiéndose a la puerta. Tú deberías hacer lo mismo con tu familia. Les diremos que hubo una emergencia médica, que necesitamos posponer. No voy a exponer tus secretos públicamente, pero tampoco voy a mentir más de lo necesario. ¿Y después? ¿Hay un después para nosotros? Rosa se detuvo en la puerta. No lo sé. Eso depende de lo que hagas ahora. Si realmente me amas, demostrarás que puedes ser honesto y responsable. Empieza siendo el padre que Mateo merece. Y con eso salió de la habitación, dejando atrás no solo a Francisco, sino también la versión de sí misma que había creído en cuentos de hadas. Los siguientes días fueron un torbellino de explicaciones incómodas y decisiones difíciles. Rosa había llamado a sus padres y con lágrimas en los ojos les había contado parte de la verdad, que había descubierto información sobre el pasado de Francisco que la obligaba a reconsiderar el matrimonio. Su madre, María Elena, había sido sorprendentemente comprensiva. «Mija, mejor descubrirlo ahora que después», le había dicho abrazándola en su casa de Zapopan. «El dinero se recupera, los depósitos se reembolsan, pero una vida mal vivida no tiene devolución». Su padre, Roberto, había sido menos diplomático.
Ese cabrón te engañó durante 3 años. Si quieres mi opinión, no merece una segunda oportunidad. Pero Rosa no estaba lista para tomar decisiones definitivas. Primero necesitaba hablar con Patricia. Se encontraron en una cafetería tranquila en la colonia americana, lejos de las miradas curiosas del círculo social de Rosa. Patricia llegó puntual, con Mateo tomado de la mano. El niño era exactamente como en las fotos: cabello rizado, ojos verdes brillantes y una energía contagiosa que llenaba cualquier espacio. «Gracias por aceptar reunirte conmigo», dijo Patricia, sentándose frente a Rosa mientras Mateo coloreaba en una libreta que había traído. «Sé que esto debe ser muy difícil para ti. Necesitaba escuchar tu versión directamente», respondió Rosa, observando al niño con una mezcla de curiosidad y dolor. «Patricia, ¿puedes contarme todo desde el principio? No la versión resumida, sino la historia completa». Patricia asintió y comenzó a relatar su historia. Había conocido a Francisco en 2020, cuando él acababa de establecer su empresa constructora en León. Ella tenía 26 años y trabajaba como recepcionista en las oficinas. Francisco era encantador, ambicioso, y la había perseguido durante semanas antes de que ella aceptara salir con él. «Al principio fue maravilloso», contó Patricia, su voz teñida de nostalgia. «Era atento, romántico, hablábamos de futuro, me presentó a algunos de sus amigos, salíamos los fines de semana. Por 8 meses, realmente pensé que teníamos algo especial». «¿Cuándo te enteraste del embarazo?» «En octubre de 2020. Estaba asustada pero también emocionada. Pensé que Francisco lo tomaría bien, que tal vez nos casaríamos o al menos viviríamos juntos. Pero cuando se lo dije, su reacción fue totalmente diferente a lo que esperaba». Patricia explicó cómo Francisco se había puesto pálido, cómo había insistido en que no estaba listo para ser padre, que su empresa apenas empezaba y no podía darse el lujo de distracciones. Le había ofrecido dinero para un aborto, y cuando Patricia se negó, se distanció completamente. «Dejó la empresa 2 semanas después», continuó Patricia. «Me envió un mensaje diciendo que había conseguido una mejor oportunidad en Guadalajara y que mantendría contacto. Durante el embarazo recibí 3 depósitos. Después de que nació Mateo, los depósitos se volvieron esporádicos. Nunca vino a conocerlo, nunca preguntó cómo estaba». Rosa sintió una oleada de rabia hacia Francisco, pero también de compasión por Patricia. «¿Por qué esperaste hasta ahora para confrontarlo?» «Traté durante años», respondió Patricia, su voz quebrándose. «Le envié fotos, mensajes, llamadas. Casi siempre me ignoraba. Cuando respondía decía que estaba ocupado, que enviaría dinero pronto. El mes pasado me enteré por casualidad de que se casaba. Vi la invitación en redes sociales de alguien que trabaja en su empresa. Y algo en mí se rompió. No podía permitir que construyera una nueva vida mientras Mateo seguía preguntando por qué su papá no lo visitaba». Mateo levantó la vista de su dibujo. «¿Estás hablando de mi papá?», preguntó con inocencia. Patricia le acarició el cabello. «Sí, mi amor. Sigue dibujando». Rosa sintió un nudo en la garganta. Este niño hermoso e inocente era víctima de las decisiones egoístas de Francisco, y ahora ella estaba involucrada en ese caos. «Patricia, lamento mucho por lo que has pasado, y lamento que mi presencia en la vida de Francisco haya complicado aún más las cosas. Tú no tienes la culpa», dijo Patricia firmemente. «Francisco es el responsable. Pero ahora que sabes la verdad, espero que puedas ayudarme a que asuma su papel de padre. No busco que se case conmigo ni que volvamos a estar juntos. Solo quiero que Mateo conozca a su padre y que Francisco contribuya consistentemente con su manutención. Trabajo como asistente administrativa, pero entre la renta, la guardería y los gastos básicos, apenas llego a fin de mes». «¿Cuánto te envía Francisco?» «Entre 3 y 5 mil pesos al mes, cuando se acuerda. A veces pasan 2 o 3 meses sin nada». Rosa hizo cálculos mentales. Francisco ganaba fácilmente 200,000 pesos mensuales con su empresa. Lo que le daba a Patricia era ridículo. «Eso tiene que cambiar», dijo Rosa con determinación. «Patricia, voy a ser honesta contigo. No sé qué va a pasar con mi relación con Francisco, pero independientemente de eso, voy a asegurarme de que Mateo reciba lo que merece. ¿Estarías dispuesta a establecer un acuerdo legal de pensión alimenticia?» «Claro que sí. He estado tratando de hacer eso durante años, pero Francisco siempre ha logrado evadirlo».
Tiene buenos abogados. Yo también, respondió Rosa. Conozco a la mejor abogada familiar en Guadalajara. Se llama Gabriela Torres. Ella puede ayudarte a establecer una pensión adecuada y, si es necesario, solicitar una prueba de paternidad para que todo quede legalmente establecido. Patricia la miró con asombro y gratitud. ¿Por qué harías eso por nosotros? Porque es lo correcto. Y porque, si voy a considerar tener un futuro con Francisco, necesito saber que es capaz de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil e incómodo. Pasaron la siguiente hora hablando de detalles prácticos. Rosa tomó nota de toda la información relevante: fechas, montos, mensajes, cualquier cosa que pudiera servir para el caso legal. También le pidió a Patricia que le contara más sobre Mateo, sus gustos, su personalidad, sus sueños. Le encanta construir cosas con bloques, dijo Patricia con una sonrisa. Dice que quiere ser arquitecto como su papá. Rosa sintió una punzada en el pecho. Mateo ni siquiera sabía que Francisco era constructor, no arquitecto, pero la similitud en sus intereses era innegable. Cuando se despidieron, Rosa abrazó a Patricia. «Vamos a solucionar esto», le prometió. «Mateo no va a crecer sintiéndose abandonado». Esa noche, Rosa llamó a Francisco y le dio un ultimátum. «Tienes dos opciones», le dijo sin preámbulos. Opción 1. Trabajas conmigo para establecer una pensión alimenticia justa y legal para Mateo. Empiezas a visitarlo regularmente y te comprometes a ser parte de su vida. Opción 2. Patricia y yo procedemos legalmente sin tu cooperación, lo cual será mucho más complicado y costoso para ti, y yo termino nuestra relación definitivamente. Francisco tardó un momento en responder. ¿Hablaste con ella? Sí, conocí a Mateo. Es un niño hermoso que merece tener a su padre. Así que dime, Francisco, ¿qué vas a hacer? Pasaron 3 semanas antes de que Francisco estuviera listo para conocer a su hijo. Había sido un proceso doloroso de autorreflexión, terapia y conversaciones difíciles. Rosa había insistido en que Francisco viera a un psicólogo antes del encuentro, para trabajar en sus miedos y resistencias respecto a la paternidad. El encuentro estaba programado para un sábado por la tarde en el Parque Metropolitano, un espacio neutral donde Mateo podría jugar y la atmósfera sería relajada. Rosa había acompañado a Francisco, no como su pareja, sino como apoyo y testigo. Patricia también estaba presente, nerviosa pero esperanzada. Cuando Mateo vio a Francisco por primera vez, se escondió detrás de las piernas de su madre. «¿Ese es mi papá?», susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Sí, mi amor», respondió Patricia agachándose para estar a su altura. «Tu papá vino a conocerte. ¿Quieres saludarlo?». Francisco se arrodilló para estar al nivel del niño, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. «Hola, Mateo. Soy Francisco, tu papá. Siento mucho no haber estado antes, pero estoy aquí ahora, y si me das la oportunidad, me gustaría conocerte mejor». Mateo lo observó con curiosidad, notando las similitudes entre ellos. «Mamá dice que tienes los mismos ojos que yo». «Así es. Y al parecer, los dos amamos construir cosas». Eso rompió el hielo. Mateo comenzó a contarle sobre su colección de bloques y sus construcciones favoritas. Francisco escuchaba atentamente, haciendo preguntas y mostrando genuino interés. Lentamente, el niño se acercó, eventualmente sentándose junto a su padre en la banca del parque. Rosa observaba desde una distancia prudente, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Veía al hombre que amaba finalmente, asumiendo su responsabilidad, pero también veía todo el tiempo perdido, todos los momentos que Mateo había pasado sin su padre. Después de 2 horas, cuando Mateo ya había arrastrado a Francisco al área de juegos y habían construido un castillo de arena juntos, Patricia se acercó a Rosa. «Gracias», dijo simplemente. «Sin ti, esto nunca habría sucedido». «Todos merecen una oportunidad de hacer las cosas bien», respondió Rosa, «especialmente los niños». En las semanas siguientes, se estableció una rutina. Francisco visitaba a Mateo todos los sábados, comenzando con unas horas y gradualmente extendiendo el tiempo. También se firmó un acuerdo legal de pensión alimenticia, 15,000 pesos mensuales, además de cubrir gastos médicos y escolares. Francisco había aceptado sin resistencia, finalmente entendiendo la magnitud de su responsabilidad. Rosa y Francisco comenzaron terapia de pareja.
No había garantías de que su relación sobreviviría, pero ambos acordaron intentarlo. La terapeuta, la doctora Ramírez, les ayudaba a navegar la traición, la desconfianza y el camino hacia la reconstrucción. La confianza no se recupera con promesas, les dijo la doctora en una sesión. Se recupera con acciones consistentes en el tiempo. Francisco estaba demostrando cambio, no solo con Mateo, sino en su comunicación con Rosa. Había comenzado a compartir más sobre sus emociones, sus miedos, sus inseguridades. La fachada del hombre perfecto e invulnerable se había resquebrajado, revelando a alguien más humano y complejo. 3 meses después del día que debía haber sido su boda, Rosa y Francisco se sentaron en el balcón de su departamento en Zapopan, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad. ¿Alguna vez me perdonarás?, preguntó Francisco. Rosa pensó cuidadosamente su respuesta. Ya te perdoné, Francisco. Pero perdonar no significa olvidar. Significa que decidí no dejar que tu error defina nuestro futuro. Sin embargo, la confianza es algo que tendrás que ganar de nuevo, día a día. Lo sé, y estoy dispuesto a hacer el trabajo. Rosa, estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más transformadores. Conocer a Mateo, enfrentar mis miedos, admitir mis errores, me ha cambiado. No quiero volver a ser el hombre que era. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Todavía quieres casarte? Francisco tomó su mano. Más que nunca, pero solo cuando estés lista, solo cuando sientas que puedes confiar en mí nuevamente. No hay prisa. Prefiero construir algo sólido que apresurar algo frágil. Rosa sonrió por primera vez en mucho tiempo con auténtica alegría. Esa es la respuesta correcta. 6 meses después, en una ceremonia íntima en una hacienda en Tlaquepaque, Rosa y Francisco finalmente se casaron. Esta vez, solo con sus familias más cercanas. Y en primera fila, junto a los padres de ambos, estaba Mateo, llevando orgulloso los anillos. No había sido el camino que Rosa había imaginado. No había sido fácil ni perfecto, pero había sido real, honesto y doloroso de las formas necesarias para construir algo verdadero. Patricia también estaba presente, no como una sombra del pasado, sino como parte de la familia extendida que estaban construyendo. Ella y Rosa habían desarrollado una amistad inesperada, unidas por su amor compartido por Mateo y su determinación de que el niño creciera rodeado de adultos maduros y responsables. Durante la recepción, mientras bailaban su primera canción como esposos, Francisco le susurró a Rosa: «Gracias por no darte por vencida conmigo. Gracias por empujarme a ser mejor. Gracias por estar dispuesto a cambiar», respondió ella. No muchos hombres tienen ese valor. Esa noche, cuando los invitados se fueron y quedaron solos en la suite nupcial, Rosa reflexionó sobre el viaje que habían hecho, del colapso total a la reconstrucción cuidadosa, del engaño a la honestidad brutal, de la fantasía a la realidad compleja pero auténtica. No era el cuento de hadas que había soñado, pero era algo mejor. Era una historia de crecimiento, responsabilidad y amor maduro. Una historia donde los errores no se borraban, sino que se enfrentaban y transformaban. Y mientras miraba su anillo de matrimonio brillar bajo la luz de la luna, Rosa supo que había tomado la decisión correcta. No la decisión fácil, sino la correcta. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Mateo tenía ahora 5 años y medio, y cada sábado esperaba con emoción la llegada de su padre. Francisco nunca volvió a faltar a una visita. Rosa y él comenzaron a incluir al niño en sus planes de fin de semana, creando recuerdos nuevos y sanando heridas viejas. Patricia había conocido a alguien nuevo, un maestro de primaria que amaba a Mateo como si fuera suyo, y todos trabajaban juntos como copadres funcionales. La historia de Rosa no terminó con una boda perfecta, pero terminó con algo mucho más valioso. Una familia imperfecta, honesta y resiliente, construida sobre los escombros de los errores del pasado y la valentía de enfrentar verdades incómodas. Y en eso encontró una felicidad más profunda y duradera que cualquier fantasía podría haber ofrecido.